Amigos de ATV+, mi nombre es Oscar Díaz, esto es Cara y Sello en vivo y en directo. Estuvimos en el primer bloque con Ricardo Vega Ayona, una entrevista, era una charla obviamente con un hombre con tanta experiencia en el mundo empresarial, un gran tipo en realidad. Bien, en esta segunda parte del programa tenemos que empezar con nuestro segmento Think Tank. Bien, están con nosotros nuestros invitados para hablar de cómo formalizar la seguridad privada en el Perú, que da empleo a algo de 12.000 personas. Ellos nos darán los detalles. Aquí junto a mí, Jorge Luis Cáceres, ex superintendente de Sunafil, y Wilson Gómez Barrios, presidente ejecutivo de Securitas Perú, una empresa muy importante de seguridad, para hablar de este tema en este segmento. Bienvenidos, señores, gracias por estar aquí. Buenas. Empiezo con el ex superintendente de Sunafil. A ver, para entrar en materia, ¿cómo está la legislación peruana comparada a países, por ejemplo, como Chile, México, Estados Unidos? ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos, Jorge Luis? Yo creo que hay dos temas centrales. Básicamente, la informalidad del mercado laboral es también la informalidad de la vigilancia y seguridad privada. Datos importantes. México, Colombia y Chile tienen una regla fundamental, y es la siguiente. El régimen general se aplica al régimen de vigilancia particular, esto es, las horas extras existe un tope máximo, que son de 10 horas. Y eso, desafortunadamente, no se aplica en Perú. ¿Por qué? Porque hay una peregrina idea que se entiende que la vigilancia y seguridad es como un trabajo en espera, como un trabajo intermitente. Cuestión totalmente equivocada. Y bajo esta regla no tendrían jornada máxima. Entonces se suceden situaciones en las cuales tienes jornadas de 12, 14 o 16 horas. La pregunta que nos hacemos todos, una persona con armamento, una persona que es el primer espacio de respuesta, no solo para seguridad, sino para el tema de salud, seguridad y salud en el trabajo. Es decir, un incendio, un terremoto, una situación que no quisiéramos, un accidente de trabajo, es la persona de primera respuesta. Al no tener protección laboral del régimen general, ¿cómo va a poder esta persona realizar bien su labor? Te doy otro detalle más. El régimen general en Perú te da seguro de vida luego de 4 años. El señor vigilante no tiene seguro de vida y expone su vida. Mira, ¿Cómo? Perdón. Y expone su vida. No escuché bien. El vigilante que conocemos no tiene seguro de vida. No, la legislación peruana no existe un seguro. ¿No hace obligatorio el seguro de vida? Después de 4 años, como en el régimen. Y si maneja armas y... ¿Qué te puedo decir? Wow. Mira, Chile, que es la cuna del liberalismo, establece como regla general contar con seguro de vida. Mira, hay mucho por hacer en el trabajo regulatorio que le corresponde a nuestro Congreso de la República y fundamentalmente a la fiscalización laboral. Después de esta introducción, entonces, tengo que preguntarle al señor Wilson Gómez Barrios, ¿cuál es la posición mayoritaria de los empresarios peruanos respecto a este tema, el tema de la seguridad? Porque entiendo que usted se apartó de la CONFIEP, no sé si estoy bien informado, pero usted se apartó de la institución. ¿Por qué? O sea, ¿no hay acaso un acuerdo mayoritario, un consenso en el empresariado respecto a las preocupaciones que plantea el doctor Cáceres? Sí, muchas gracias primero por la invitación, Oscar. Encantado. Y ante todo quería darles un afectuoso saludo a todas las madres del Perú y en especial a aquellas madres que son agentes de seguridad vigilantes y que seguramente están laborando en este momento, ¿no? Para todas ellas mi afectuoso saludo. Sí, lo que se ha mencionado es algo de que extrañamente, por más que hemos querido cambiarlo en el tiempo, en el Perú aún no se puede. Hay muchos intereses encontrados y creo que no nos estamos basando en principios, sino justamente en eso, en intereses, ¿no? Yo no he renunciado a la CONFIEP. Lo que ha sucedido es que por desacuerdos, principalmente por 2 motivos, he salido de la Sociedad Nacional de Seguridad y al salir de la sociedad como presidente de la Sociedad Nacional de Seguridad he perdido mi asiento en la CONFIEP. ¿Ha dejado usted la presidencia? De la Sociedad Nacional de Empresas de Seguridad. ¿Por qué? Y justamente el motivo era, primero, porque estamos en total desacuerdo con que los vigilantes sigan trabajando por lo menos 72 horas a la semana, todos los días del año, básicamente con el mes excepto el mes de vacaciones, lógicamente, que en muchos de los casos los compran inclusive. Hay compañías que inclusive hacen semanas de 8 días y los vigilantes trabajan 84 horas a la semana. Y así todos los contratan grandes empresas nacionales, ¿no? Wow. Pero a lo que voy es que existe una regulación, está saliendo una regulación del Congreso y se oponían la mayoría de empresas a esta regulación con la finalidad de reducir las horas de los trabajadores. Justo de eso quería preguntarle al doctor Cáceres. Y quería solamente terminar el segundo punto, favor, ¿no? Sí. Eso era uno, y lo otro es que ¿por qué trabaja el vigilante tantas horas? No es porque quiera trabajar, sino trabaja porque el sueldo mínimo es tan bajo que para llevar a un sueldo más o menos adecuado, del orden de 1.500 soles, sumar horas. tiene que sumar horas
con lo que no ven ni a su familia, ni tiene capacidad de entrenar, ni de prepararse, ni de estudiar. Entonces están condenados a ser toda la vida vigilantes o solamente transitan por el sector, ¿no? Si se dan cuenta, amigos televidentes, por eso hemos tocado el tema, hemos traído este tema hoy acá. La verdad llama a la sorpresa seguramente a muchos de los que nos están viendo. Doctor Cáceres, sobre lo que dijo el señor Gómez Barrios, efectivamente sabemos que hay una ley, una propuesta, un proyecto de ley de seguridad privada en el Congreso, en la Comisión de Trabajo. ¿En qué está? ¿Verá la luz? ¿Se ha parado? ¿En qué está? Este proyecto de ley lo que busca principalmente es seguir la regla latinoamericana. ¿Qué significa esto? Que básicamente los servicios de vigilancia y seguridad también estén dentro de las reglas de jornada de trabajo. ¿En qué se encuentra el proyecto? El proyecto ha regresado del Pleno para una mayor revisión por la Comisión de Trabajo. Esto implica un tiempo de debate en la Comisión de Trabajo para luego el regreso al Pleno. Yo creo que hay un tema central aquí. Y yo creo que es el tema de la formalización del mercado de seguridad y vigilancia. Es un mercado muy importante por dos razones. Primera cuestión, que el principal demandante de eso es el Estado peruano. El principal demandante de servicio de vigilancia es el Estado peruano. Y básicamente la formalización comienza por casa. Es formalización no solo respecto a los derechos del trabajador, que es muy importante, sino respecto a que él es la primera respuesta, como decía antes, ante el cliente y los otros trabajadores de las empresas. Creemos que el Congreso está en esa línea, está en la línea de proteger los derechos, porque no puede haber diferencias, que el vigilante es un trabajador de segunda categoría. Y otro dato más importante, y eso a mis amigos de la fiscalización laboral, por favor revisen las boletas de pago. La verdad, ¿Qué pasa con las boletas de pago? La verdad se encuentra en los números. Miren, la remuneración mínima vital es el estándar mínimo. ¿Cómo hago yo para llegar a la remuneración mínima vital? Básicamente lo que hago es hacer trabajar muchas horas a la gente, más allá de la jornada máxima, y comienzo a construir una serie de conceptos remunerativos para llegar un poquito más que la remuneración mínima vital. Si uno revisa con cuidado las boletas de pago, va a darse cuenta de esa realidad. El tema no es mayor fiscalización, es leer mejor las cosas. Y eso implica un doble trabajo. Un trabajo desde el lado del empleador, de hacer bien las cosas, y desde el lado del Estado, de fiscalizar adecuadamente las boletas de pago y el trabajo de planilla del empleador. Señor Gómez Barrios, Sí. Chile apenas hace algunos días hizo noticia cuando se habla de que el Ejecutivo ha propuesto la posibilidad de que los chilenos, en vez de trabajar 5 días y descansar 2, puedan trabajar 4 días y descansar 3. Obviamente no es reduciendo las horas porque para la productividad, sino manejando de una manera más dinámica los horarios. ¿Eso es posible en el Perú? ¿Cuál es la realidad, ahí va mi pregunta, del límite de horas? ¿Cuánto trabaja realmente un hombre de seguridad y cuánto debería trabajar? Mire, en realidad la cantidad de horas que se debería trabajar es la que debería dar el límite, como ha mencionado el ex superintendente, de horas máximas por mes de horas extras. El Perú, creo que lo ha dicho, pero quiero volver a repetir, es el único país en Latinoamérica que no tiene límite. Una de las causas, ya lo mencioné, es el sueldo mínimo tan bajo que obliga a la gente a trabajar mucho más para poder llevar sueldos más o menos decentes, ¿no? Que más o menos abastezcan la canasta familiar. Pero definitivamente los temas estos laborales de Chile, que es un país mucho más avanzado, creo que sería muy complicado deberíamos ir paso a paso, primero reducir las horas, aumentar el mínimo, y esa gente, sobre todo en el sector de seguridad privada, pero también está la gente de acuérdese de mantenimiento, la gente de limpieza y una serie de otros servicios que tienen el mismo rango laboral y que debería también, para que puedan progresar como personas, estén con su familia, puedan estudiar. Y imagínense esas 12 horas diarias, más 2 horas de ida a su casa y 2 horas de regreso, son 16 horas al día que no están en su casa. Adicionalmente, solamente tienen un día para descansar, ese día descansan, ven a su familia, pero ¿en qué momento pueden prepararse o estudiar para seguir una carrera adecuada? Claro, con esas reglas que tenemos entonces hoy en el Perú, a ver si lo entendí bien, estamos condenando a estos seres humanos, a estas personas, algunas que nos pueden estar viendo en cualquier parte del Perú, a ser vigilantes toda su vida. No hay posibilidad alguna de capacitación. No solamente que, claro, casi ni ven a su familia, les llevan de comer, pero no los ven. Pero sino que además no pueden capacitarse. Exactamente, y eso es uno de los temas de fondo, ¿no? Como usted sabe, Securitas es una empresa sueca. Esto que estoy diciendo no es algo que lo he inventado yo. Primero, hemos firmado todas las empresas suecas en el Perú un pacto por la ética del trabajo, la ética laboral. Es, pues, antiético hacer trabajar y hacer dinero a través de hacer trabajar tantas horas a nuestro personal,
para poder tener ciertas utilidades. Es antiético también no formarlos, porque parte de nuestra obligación es formar a esta gente para que pueda desarrollar quizás en el sector de la seguridad privada una buena carrera, y en otros países, Securitas, que tiene alrededor de 350.000 empleados a nivel mundial, hay vigilantes que ahora son presidentes de país, porque han tenido la capacidad de irse preparando en el tiempo y han ido ascendiendo. Eso con las normas peruanas y las leyes peruanas y con la forma como se maneja en el Perú es casi imposible. Yo le diría acá al superintendente, no entiendo por qué, ex superintendente, sí, ¿por qué no pueden revisar bien las boletas de pago? Porque somos especialistas en hacer trucos en las boletas para que no detecten algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, a un vigilante le ponemos remuneración al cargo, ¿no? Como, imagínense un vigilante, para evadir el 9% del seguro social. Le pagamos la asignación familiar en una parte proporcional a los días trabajados, lo cual usted sabe que es absolutamente prohibido. Le pagamos las horas extras inadecuadamente, le descontamos la hora de refrigerio como si tuvieran, igual que otros sectores donde la gente realmente descansa o se va de refrigerio. Existen una serie de mecanismos que usamos las empresas de seguridad que tienen que darse cotos, tienen que cortar y darle al vigilante lo que le corresponde y pagarle al Estado también lo que le corresponde. Ese mandato que yo tengo como presidente de una empresa sueca, lo tengo que hacer cumplir, y hay fuerzas que no necesariamente se enfocan en el mercado, sino tienen que enfocarse en la parte social, la parte de derechos humanos, en la parte del Estado, para que se corrija el mercado de la seguridad privada, que es un mercado realmente depreciado. ¿No? Si en Switcher no le ponen a usted debajo el crédito de su nombre, Wilson Gómez Barrios, con el de presidente ejecutivo de Securitas Perú, podría creer la gente que usted es líder sindical de la CGTP. Pero es una grata sorpresa, obviamente, tener un empresario acá que se preocupa por la gente. Quería preguntarle sobre eso a Jorge Luis Cáceres. Jorge Luis, esto que nos están describiendo ambos hoy, y por eso era importante hablarlo en este programa, en Cara y Sello, para encontrar además al final soluciones, no ocurre solamente con las pymes sino con empresas que incluso cotizan en bolsa en otros países. Eso no es grave porque cuando una empresa cotiza en bolsa, cualquier irregularidad puede hacer que sus accionistas, que muchas veces son pensionistas de países como Canadá o cualquier país del mundo, saquen sus acciones. Mire usted, Oscar, acá yo creo que hay un problema central. De una mano es el tema de los derechos de los trabajadores, pero lo más importante desde esta mirada es la competencia desleal. Yo no puedo entrar al mercado jugando con 12 jugadores. Y eso es lo que está pasando en este momento. Como dice el señor Wilson, en este momento se tiene juegos con boletas de pago. Y el tema es muy simple. El tema es muy simple, ¿por qué? Como yo tengo el estándar de la remuneración mínima vital, solo se ve la boleta, pero lo que hay que ver es la jornada de trabajo. Muchas veces en este país, algunos empresarios lo que hacen es hacer trabajar tanto en horas extras para poder llegar al mínimo. Ese es el gran error. Miren, Colombia, Chile tiene una regla muy simple. Máximo 2 horas adicionales a la semana. Y se acabó la discusión. Claro. Colombia dice 10 Ya horas. no hay manipulación. No hay manipulación. Acá la realidad es que la SUNAFIL tiene un trabajo por hacer. No solo revisar la boleta es fácil. Revisemos jornada. El viejo libro de control de asistencia de horas extras tenemos que revisarlo nuevamente. Y es un tema pendiente. ¿Por qué? Porque por ahí se escapa la informalidad. Y la informalidad, si usted ve la otra cara de la moneda, sabe lo que es competencia desleal. Entonces no hay ningún incentivo para ser bueno, porque el otro siempre va a jugar con 12 jugadores. Tenemos que poner la cancha igual para todos, 11 contra 11. ¿Qué quiere decir, señor Gómez Barrios? Que, sin decir nombres, que las empresas no están pagando a su gente, no le ponen seguro, o sea, en el escenario peruano, y que algunas son cascarones en realidad de formalidad y por dentro son informales? Mire, aunque parezca mentira, y usted ha mencionado el tema de la bolsa de valores, que es uno de los temas que debería preocuparnos a todas las empresas transnacionales sobre todo, es que yo creo que la peor competencia es aquella que se viste de formalidad y tiene trucos en las planillas o trucos para evitar pagos de salud o trucos para evitar pagos de las horas correspondientes o beneficios correspondientes a los empleados. Y lamentablemente esas existen en el país. Entonces deben auditarnos, deben verificar lo que estamos haciendo y deben tratar de sacar adelante proyectos como esto, que tiene 3 años, superintendente. Ese proyecto en el Congreso tiene 3 años. El presidente del Congreso en un programa pasado dijo que iban a ponerlo en agenda, hasta ahora no lo ponen en agenda. Yo creo que no hay mayor discusión, porque es un tema que se repite en todos los países de Latinoamérica. Pero creo que es la obligación de, si nosotros trabajamos
en un problema y lo resolvemos como este, que otros empresarios trabajen en un problema, tengan un propósito y resolvamos los temas de mercado a través justamente de la fuerza del no mercado. Inclusive hay un programa que habla esto en alguna universidad, que lo maneja Felipe Cantuarias, que está hablando de todos estos temas, ¿no? Justamente uno no puede ir contra los derechos humanos. En el tema de las 72 horas a la semana, la OIT es muy clara y concreta. Eso se llama esclavitud laboral, ¿no? Porque desde que arranca el vigilante, El peruano barato, en este el peruano caso, por barato no tiene decirlo que de otra firmar manera. un contrato en el cual se obliga a trabajar por los siguientes 1, 2, 3, 4 años, 12 horas diarias, 6 días a la semana. Y en algunos casos, algunas empresas, he mencionado, 8 días, de los cuales trabajan 7, 84 horas, ¿no? Esto tiene que cambiar. Nosotros nos hemos propuesto, y esa es la apuesta que está haciendo Securitas en el Perú, como empresa sueca que respeta los derechos humanos y que respeta también todas las reglas y todo aquello que venga del Estado, pero tenemos que estar todos, como bien ha dicho el superintendente. Si no, lo que está sucediendo es que estamos saliendo aparentemente por precio del mercado y sobre todo, hay una cosa que tiene que tener muchísimo cuidado, usted que trabaja mucho con las empresas del área extractiva, de petróleo, de minería, muchas de estas empresas están trabajando en esos sectores, y en esos sectores que son especializados, esa gente necesita mayor entrenamiento aún, mayor preparación en derechos humanos, mayor condicionamiento para trabajar, porque ellos están en los linderos y trabajan con las comunidades campesinas, y muchas de ellas están cometiendo abusos porque justamente no tienen todo este entrenamiento. Y por eso es que no se pueden dar el lujo de pagar el precio más bajo a costa del peor trabajador, en las peores condiciones, sin descanso, etcétera. Antes que nos gane el tiempo, doctor Cáceres, ¿es un mito el tema del sueldo mínimo? Se habla, este es un programa proempresarial, por supuesto hemos estado con Ricardo Vegallona, queremos que el país crezca, la empresa privada tiene que crecer bien, decentemente, pero cada vez que se habla de aumentar el sueldo mínimo es el fin del mundo, entonces no todos los que nos atrevemos a hablar de aumentarlo somos ultraizquierdistas. ¿Cuál es la verdad? La remuneración mínima vital es un espacio de esfuerzo conjunto de consenso social en el Consejo Nacional del Trabajo. Comencemos por allí. Es un espacio donde el empleador y el trabajador tienen que ponerse de acuerdo. Es un elemento clave para poder señalar una indexación respecto a los otros salarios. Le doy un ejemplo muy sencillo. La remuneración mínima vital, ¿para qué sirve? Para aquellos que recién están comenzando a ser empleados no calificados. En la remuneración mínima vital, ¿dónde entra principalmente? Los trabajadores de vigilancia, los trabajadores de construcción, los trabajadores que comienzan a hacer su récord laboral. Esto es, con la remuneración mínima vital, lo que estoy diciendo en pocas palabras, que es un poquito más de esfuerzo del sector empresarial con el sector sindical. Yo he sido parte del Consejo Nacional del Trabajo durante un año y ese es el espacio donde debe discutirse. Si queremos comenzar a hacer las cosas bien, comencemos allí en el Consejo a comenzar a tomar esos acuerdos. Miren, hemos avanzado los últimos 8 o 9 meses en llegar a una nueva remuneración mínima vital. Si queremos tener nuestro plan de competitividad, que incluye los temas de remunerativos, ahí está la apuesta. Es el espacio de diálogo. Yo creo que el mensaje ha sido bastante claro, señores. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El programa, para quienes se perdieron alguna parte de este interesante debate y muy decidor, la verdad, sobre la realidad semiesclavitud que están viviendo los vigilantes en el Perú, pueden verlo a las 11 de la noche. Muchas gracias, señores. Muchísimas gracias. Nos vamos a la segunda pausa del programa, no sin antes decirles que en el último bloque tenemos a los protagonistas, los que han convocado al paro nacional agrario de mañana. ¿Cómo se viene ese paro? ¿Por qué el paro se convoca después de casi 10 años? ¿Qué está pasando que los campesinos del Perú quieren que haya un paro nacional agrario? ¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno, de todo eso vamos a hablar enseguida después de la pausa. Pero antes, a propósito del Día de la Madre, ¿saben ustedes que en los próximos años, para ser padre, va usted que sacar licencia? Va a tener que pasar exámenes a ver si está apto. ¿Cuántos lo pasarán? Felizmente nosotros no hemos pasado por esa prueba. Miren eso en Volver al Futuro. Vamos a la pausa y regresamos con el programa aquí en Caricello, en vivo y en directo. Nos vemos.